Bien interesante hablar del tema de la corrupción entre particulares por dos razones. En primer lugar, porque como lo han visto, la corrupción pues es algo que tenemos enraizado en nuestro país y es una lucha constante, ¿no? En el día a día. Y en segundo lugar, porque además es un tipo penal nuevo que muchas personas, de hecho cuando yo lo leí la primera vez también dije, ¿cómo entendemos esto, no? Es raro, algunos dicen que no se entiende, que la interpretación es imposible, que uno los vea los dos artículos que acaban de entrar en vigencia, no lo logramos distinguir y tiene una serie de problemas. Entonces, fíjense, yo quiero hablar de este tema y quiero además hacer la comparación y mirar cómo es que el legislador ha cogido como referente el delito de corrupción de funcionarios con algunos problemas en la redacción de la norma, empezando por algo importante. ¿Qué es lo que nos dicen las cifras? Como ustedes verán, a inicios del 2019, frente a la pregunta de cuál es el principal problema que existe en el Perú, el 61% de personas dicen corrupción. Y como vemos, esto no es ajeno a otros países. A nivel internacional es la misma figura. Y es la razón por la que hay tantas reflexiones en este Congreso en torno a la corrupción, a cómo luchar contra la corrupción. Segundo lugar, 48%. Ahí, la educación inadecuada. Es un reconocimiento expreso que hacemos todas y todos los peruanos sobre esto. Tercero, salud pública y cuarto, reforma al sistema político. Corrupción, primer lugar. Ahora, ¿por qué se crea esta norma de corrupción entre particulares? Yo ahí recuerdo que además este tema era muy pedido, muy debatido, todo el mundo quería que se incorporara, se decía con ansia, tiene que entrar el delito de corrupción entre particulares. ¿Por qué? Porque fíjense, a ver, yo creo que no es posible desdoblar a una persona en dos. Como uno se comporta en el ámbito privado, se comporta en el ámbito público. No hay forma de decir, yo, Romy Chá, me voy a comportar hoy en el ámbito privado de una manera y luego cuando me toque tratar con el Estado, no, hay de otra. Porque uno se comporta como es. Y lo voy a decir con algunos ejemplos prácticos y para notar cómo muchas veces tenemos el tema de ciertos actos de corrupción metidos y considerados normales en la sociedad. Fíjense, cuando uno, y ahí el problema además, ¿no? ¿Qué pasa en el Día del Maestro? Voy a coger por eso ese ejemplo porque yo creo que es un ejemplo muy claro. En el Día del Maestro tenemos la costumbre, al menos en nuestro país, ¿no?, de que todos los padres, las madres de familia, van al colegio y, profesora, le quiero traer este libro, profesor, le quiero traer este regalo, este obsequio, para que trate bien a mi hijito, a mi hijita, ¿no es cierto?, para que lo quiera más, lo mime, lo engría, ¿no es cierto? Y bueno, pues cuando se porte mal, a veces cierra un poquito los ojos y no se dé cuenta, ¿no? Claro, ¿cuál es el problema con esto? Que cuando esto se hace en un colegio privado, ¿no es cierto?, no pasa nada porque estamos hablando del ámbito de particulares. Pero cuando esta misma conducta se realiza con un profesor de un colegio público, es decir, funcionario público en el Código Penal, esto hasta podría significar un acto de corrupción. De hecho, es un acto de corrupción. El decirle, le doy el regalito pero le tomo otro examen, le doy el regalito pero lo aprueba de año. Es un acto de corrupción. Entonces, claro, ¿cómo el mismo comportamiento a nivel de un colegio privado y a nivel de un colegio público puede significar impunidad total, una costumbre, una socialmente admitida y un delito? Y eso era un poco lo que evidentemente nos llevaba a preguntarnos, oye, ¿este tema de la corrupción entre particulares debe o no debe regularse? Y fíjense, lo digo porque, y voy a poner otro ejemplo ya a nivel empresarial, que son además los ejemplos que se valoraron para plantear esta modificación normativa que entró en vigencia el 4 de septiembre, bueno, el 5 de septiembre, día siguiente de su publicación, del año pasado, o sea, recientemente, ¿no? Imaginemos un proveedor de productos de limpieza. Ojo, si el proveedor de productos de limpieza le da al gerente de logística de una empresa privada un monto de dinero a cambio de lo que lo contraten a él y no a otro proveedor, ¿sí?, es impune. En el Perú no pasaba nada. Pero si el mismo comportamiento, el mismo proveedor lo realizaba con una empresa del Estado, con el jefe de logística de un ministerio, eso era corrupción de funcionarios. Entonces, claro, surge el clamor de algo está pasando aquí. No puede ocurrir que en un caso hablemos de una conducta hasta socialmente aceptada, que es lo peor, y en otro caso de un delito, ¿no? Y bueno, lo que hace el legislador, de alguna forma, para no ir de frente al punto, es coger a este delito y coger la misma estructura que en la corrupción. Hablamos aquí también de un delito de encuentro, ¿no es cierto?, donde concurren dos partes. Es un caso en el que el tercero no es la víctima, sino que es, de alguna manera, favorecido con la comisión del tipo penal, ¿no?, con la realización del delito. Y tenemos al socio, accionista, gerente, director, administrador, representante legal, apoderado, empleado, asesor. Es que han tratado de plasmar a todas las figuras, ¿no?, que, por otro lado,
el particular, ¿no?, al que promete, ofrece o entrega un pago indebido, por ejemplo, le hace un proveedor. Esta es un poco la estructura que se ha seguido, al igual que en los delitos de corrupción. Fíjense, en los delitos de corrupción, de hecho, tenemos regulados en nuestro Código Penal la corrupción pasiva propia, la pasiva impropia, y de manera muy similar, en la corrupción de funcionarios, también vamos a tener la corrupción pasiva y la corrupción activa, ¿no es cierto? Bueno, en el caso del funcionario público, aquí estoy. Al socio accionista y al que promete, ofrece, ¿no?, en el ámbito privado. Voy a correr un poco para que nos alcance aquí el tiempo, ¿no?, para concentrarme en lo puntual, que sé que ya todos están cansados, ¿no? Pero aquí viene lo bueno, ¿no? ¿Qué ocurre ya cuando hablamos del delito en especial? Que claro, este no es un delito que está tipificado en el ámbito de los delitos contra la administración pública, porque no lo es, no afecta a la administración pública, sino que fue incorporado por nuestro legislador en el título 9, que habla de los delitos contra el orden económico, de otros delitos económicos, luego del delito de fraude en remates, licitaciones y concursos públicos. Y quiero que vean, ahora voy a regresar, pero quiero que vean la diferencia entre los dos artículos que fueron incorporados por el legislador, el 241A y el 241B. A mí me costó bastante al inicio entender y mirar, así a una primera lectura uno dice, oye, ¿cuál es la diferencia entre estos artículos? Lo de arriba es igual, lo único que cambia es la parte de abajo. Hablamos de el socio, accionista, gerente, representante legal, de una persona jurídica de derecho privado, organización no gubernamental, asociación, fundación, comité, ente inscrito, persona jurídica lucrativa o no lucrativa, todas, ¿no es cierto?, que aceptan, reciben o solicitan donativos, promesas, cualquier otra ventaja o beneficio, misma estructura en los dos artículos, para sí o para un tercero, mismo elemento, se repite, para, y aquí viene la diferencia. En un primer caso, es para realizar u omitir un acto que permita favorecer a otro en la adquisición o comercialización de bienes o mercados, primer supuesto, en la contratación de servicios comerciales, segundo supuesto, o en las relaciones comerciales. Versus el 241B, que dice que es para sí o para otro, mismo elemento está ahí, para realizar u omitir un acto en perjuicio de la persona jurídica. Y claro, el problema central de esto, ¿no?, es que lo primero no necesariamente descarta lo segundo. Entonces, claro, acá venía una confusión porque decía, pero en realidad el 241B no podría significar lo mismo que el 241A, pero sumándole el elemento del perjuicio al patrimonio de la persona jurídica. Entonces no es realmente lo mismo, pero como una especie de agravante, y bueno, ahí se centraba la discusión. Lo cierto es que la forma en la que se ha tipificado nos lleva, vamos a regresar aquí, a preguntarnos cuál es el bien jurídico que se protege en este tipo penal. Y cuando ya vamos a eso, vemos que, como además lo decía de alguna manera también la exposición de motivos, ¿no es cierto?, de la norma, es que hablamos ya en el 241A de la leal competencia. La competencia leal entendida como ¿qué? Como correcto funcionamiento del mercado en términos de igualdad o de oportunidad, igualdad de oportunidad para los competidores. Eso es un poco lo que se veía. Pero cuando hablamos del 241B, ¿no?, donde nos dice que además se debe perjudicar o actuar en perjuicio del patrimonio de la persona jurídica, entonces ahí vemos que no es que la leal competencia no se afecte, es eso también lo que se afecta, pero exigiéndose además como elemento que existe este perjuicio, es decir, hablamos ya de un bien jurídico pluriofensivo donde lo que estamos buscando proteger no es solo la leal competencia, sino también el patrimonio de la persona jurídica. Y un poco así es como se va entendiendo las distinciones entre una y otra figura. Ahora, ambas, como les decía, si miramos los tipos penales, por eso los trabajo en paralelo, porque si no se trabajan en paralelo es muy difícil entender las distinciones entre uno y otro, ¿sí? Vamos a ir mirando más a detalle los elementos, para también poder ir estableciendo y haciendo reflexiones en torno a si está correctamente tipificado, si esto se puede mejorar, ¿no es cierto?, y haciendo algunas propuestas. Entonces, fíjense, ya cuando vamos a la corrupción entre particulares activa, que se contemple en el primer párrafo de ambos artículos, es decir, está sancionando aquí al socio, o sea, el sujeto activo aquí es el socio, el accionista, el gerente, el director, el administrador, representante legal, asesor, todos los que se mencionan en el delito.
tanto en el primer y en el segundo párrafo, ¿cierto? Aquí vemos que nos hablan de un donativo, ¿cierto? Lo que en el Perú llamamos comúnmente coima, ¿no es cierto? Una promesa, una ventaja, ¿no? Una coima en términos peruanos, ¿no? Que ojo, primera cosa, se ha dicho, no necesariamente dice allí que tiene que ser de carácter patrimonial. Y claro, como está creado sobre la estructura que tenemos de alguna manera del delito de corrupción de funcionarios, entonces se ha dicho que puede abarcar cualquier otra naturaleza, como por ejemplo, caso Jacqueline Beltrán cuando hablábamos de corrupción, favores sexuales. También podrían estar incorporados aquí como una especie de contraprestación, ¿cierto? Y ojo, no tiene que ser tampoco para el colaborador de la persona jurídica. Puede ser también para un familiar, un amigo del colaborador, y no se circunscribe al colaborador, a la persona que trabaja en la persona jurídica. Y luego, cuando vemos el siguiente artículo, o la siguiente parte, ¿no es cierto? Hablamos ya aquí de la parte, de la contraparte, del interesado, del segundo párrafo en ambos artículos, ¿no es cierto? El sujeto activo aquí en este segundo párrafo es el particular interesado en comercializar bienes o servicios o mantener relaciones comerciales, ¿no?, con la persona jurídica. Hasta ahí vamos describiendo la estructura. Vamos a ver ya en estos 5 minutos, bueno, 4 ya, ¿no es cierto?, que me quedan, ¿sí?, algunos problemas que surgen habiendo ya visualizado esta estructura. A ver, yo para eso he traído un supuesto práctico porque creo, y eso me lo ha enseñado mi maestro, que con los casos prácticos uno lo visualiza mejor. Veamos. Empresa que busca adquirir 4 millones de paquetes de papel, imaginemos, ¿sí?, y cotiza 3 librerías. La primera, 15 soles el millar. La segunda, 14,50 y la tercera, 14 soles. Y aquí pueden surgir dos situaciones. Primera situación, que el trabajador de la empresa encargado de las compras diga, bueno, yo voy a contratar al de 14 soles, pero previo a esa decisión haya recibido un regalito, una botella de pisco, para no perder el ejemplo, ¿sí?, para motivarle para esa decisión final. Y segunda situación, que se contrate por ese trabajador a la primera empresa, ¿sí?, porque esta primera empresa tiene el precio más alto, pero paga un 2% de comisión a la persona que decide hacer la contratación. Si nosotros lo vemos así, en la primera situación estaríamos hablando de los 241A y en la segunda situación estaríamos hablando de los 241B. ¿Por qué? Porque en el primer caso, al comprarse al precio más barato, ¿no es cierto?, no hubo en realidad un perjuicio directo, un perjuicio patrimonial para la persona jurídica. Era el precio del mercado y la persona jurídica no se ha afectado patrimonialmente, pero sí una afectación a la leal competencia en el mercado porque se afectó la igualdad respecto de los competidores, la igualdad de oportunidades de los competidores o proveedores. Mientras que en el 241B sí habría un perjuicio para la persona jurídica porque se escogió el papel más caro y se pagó un sol más por cada millar injustificadamente. Y ahí en esos casos entraríamos en los casos 241B. Yo les quiero hacer una pregunta. ¿Qué es peor? ¿Lo primero o lo segundo? Yo creo que en lo segundo hay un daño mayor, ¿no es cierto? Porque estamos afectando la leal competencia y además estamos afectando el patrimonio de la persona jurídica. Pero aquí, primer problema, las penas en este tipo penal son las mismas. No hay variaciones. Tanto en el 241A como en el 241B, ambos supuestos se sancionan con una pena no mayor de 4 años de pena privativa de libertad. Lo cual es una cosa ilógica si tomamos en cuenta los principios constitucionales que limitan la actuación del derecho penal, empezando por la proporcionalidad de las penas, ¿no? Sin embargo, es la opción que siguió el legislador. Pero hay algo peor, y ya con esto para ir terminando, que sé que se acaba el tiempo, la persecución del delito. ¿Cuál es el problema que hay aquí? Que en el primer caso, este es un delito de acción pública, es decir, se denuncia de oficio, ni bien el Ministerio Público tome conocimiento del acto, lo denuncia penalmente. Pero el segundo artículo, el que habíamos visto que podría ser más grave, ¿no es cierto?, ese no, ese es por acción privada. ¿Qué significa eso? Que solamente se procesa, solamente se investiga si la empresa perjudicada denuncia. Si la empresa perjudicada no denuncia, el Ministerio Público no podría investigar. ¿Eso qué significa? Que cada vez que haya una afectación para la empresa, un perjuicio para la empresa que de alguna manera es la afectada, quien realmente decide si se va a investigar o si se va a denunciar ese hecho, ¿quién es? La empresa.
el Estado pierde competencia de alguna manera, pierde posibilidad de iniciar una investigación penal. Y eso yo también creo que es un contrasentido de cara a lo que se buscaba con la norma, ¿no es cierto? Por eso creo que, temas a reflexionar para concluir. Lamentablemente no hay más tiempo. Primera cosa, no se han tomado en cuenta distinciones en torno a las cuantías, a los montos, ni tampoco al nivel de colaboradores al interior de la institución, lo cual yo creo que en una reforma normativa tendría que ser tomado en cuenta. Segunda cosa, no se ha tomado tampoco un tema de, cuando existe perjuicio para la entidad, ¿sí? Esto hace que la denuncia dependa exclusivamente del propietario, por alguna manera del socio de la persona jurídica, ¿no es cierto? Y ahí hay una cosa perversa. ¿Por qué? Porque en la práctica, cuando ocurren actos de esta naturaleza, la empresa no quiere denunciar, porque denunciar implicaría evidenciar que hubo un trabajador que incorrectamente, vulnerando las normas éticas de la empresa, pagó una coima a un proveedor. Y frente a ese riesgo, lo que hacen las personas jurídicas es decir, no, yo mejor me quedo callada, asumo la pérdida y despido al trabajador. Pero claro, ahí el Estado, por más que se enterara, no podría intervenir, porque es un delito de acción privada, ¿se dan cuenta? O sea, un contrasentido total que tiene que modificarse. No contempla actos de contratación futura, cual también es un problema, y claro, tiene un claro problema de redacción en la norma que hace difícil que eso se pueda entender. Última diapositiva, prometo, recomendaciones prácticas. Por esa razón creo que, a la luz de lo que ya tenemos contemplado en nuestra legislación, ¿no? Primera cosa que hay que hacer es una política de difusión de los alcances de los 2 artículos al interior de cada institución, ¿no? Porque es que si no hay gente que ni siquiera lo llega a conocer. Políticas de entrega de regalos, muchas empresas no tienen. Entonces, claro, los funcionarios, los colaboradores de ventas, por ejemplo, reciben regalos indiscriminadamente. Tiene que haber una política en el marco además de un programa de cumplimiento de entrega de regalos. Política de contratación de proveedores y lo más importante, actualización de programas de cumplimiento que impliquen revisar los códigos de ética y los reglamentos internos de trabajo de cada empresa, ¿no? Dicho esto, he tratado de ir un poco veloz. Yo creo que la idea es buena, definitivamente no podemos hacernos a la vista ciega y decir que el mismo comportamiento a nivel privado no va a tener ningún efecto cuando se realiza entre particulares que cuando se revisa entre el particular y el Estado, porque el comportamiento es idéntico, no cambia, ¿no es cierto? Entonces eso yo creo que tiene que revisarse y, como lo decía al inicio, no podemos pretender desdoblar al ser humano y exigirle determinados comportamientos éticos cuando contrate con el Estado o cuando se relacione con el Estado que cuando trabaje en el día a día, ¿no? Yo creo que tal vez, y esa creo que es la pregunta de fondo, a pesar de la buena intención, si la redacción del tipo fue lo mejor. Y ahí, siguiendo lo que dice mi maestro, tengo varias dudas. Muchas gracias.